Buenos días, hermanos y hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y también aprovechamos de saludar a todas las personas, nuestros hermanos y amigos también que nos ven a través de nuestra página en internet, www.iglesiacristianalaserena.cl. Estamos nosotros, damos gracias a Dios por esta agüita que cae y esperamos que sobre todo en nuestros valles pueda abastecerse de agua por la necesidad de nuestros agricultores. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta a los Efesios que el apóstol Pablo escribió, y dijimos que esta ciudad de Éfeso específicamente era la más importante del Asia Menor, y la iglesia que ahí se fundó llegó a ser también la más importante de toda esa zona e incluso de todo el mundo cristianizado de aquella época. Y su importancia radica en el hecho de que fue el eje a través del cual se introdujo el Evangelio en el resto del Asia Menor, pero además esta iglesia en particular recibió la instrucción directa de los más connotados hermanos en el sentido de la iluminación que recibieron y la revelación de parte de Dios, como el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo la ministró cerca de 3 años, y posteriormente instruyó y formó a Timoteo para que se hiciese cargo de esa congregación tan importante. Por lo tanto, como lo hemos dicho desde un principio, esta carta es también una carta netamente doctrinal, es una carta a la iglesia, a la doctrina de la iglesia, a las bases doctrinales de la iglesia, tanto como lo es la carta a los romanos. Y hemos estado analizando básicamente lo que ha sido el capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2 que vamos a concluir el día de hoy, y que dice relación principalmente con el hecho de que nos explica esta carta nuestra condición delante de Dios, una condición que, por cierto, no es fácil asumir, porque nosotros tenemos en nuestra naturaleza caída una concepción antropocéntrica de lo importante que somos, y en definitiva pensamos que todo gira en torno a nosotros, y humanamente eso siempre es así. Pero cuando descubrimos y el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, y a través de esa iluminación entendemos la magnitud de la Escritura, nos damos cuenta que no es así, y en definitiva nosotros tenemos que confrontar, espiritualmente hablando, una condición que es sumamente severa para lo que es esta mentalidad orgullosa que tenemos o solemos tener nosotros, y la alta estima que tenemos de nosotros mismos, aún aquellos que pueden estar, según el mundo, padeciendo de problemas de autoestima. En términos generales, el gran problema del ser humano es la alta estima que tiene de sí mismo. Por lo tanto, cuando la Biblia nos dice que estamos muertos en delitos y pecados, y que en nuestra naturaleza humana no hay nada, absolutamente nada, que busque de Dios, y que estamos absolutamente inhabilitados de poder siquiera nosotros acercarnos a Él. Esta situación, en cuanto a términos teológicos, se llama la inhabilidad absoluta. Y el término inhabilidad absoluta, o la expresión inhabilidad absoluta, significa justamente eso, que como seres humanos estamos totalmente inhabilitados de acercarnos, de buscar o de recibir a Dios. Entonces nosotros tenemos que caminar bajo esa perspectiva, y cuando entendemos, por lo menos en parte, o asumimos esa condición, entonces el Evangelio verdaderamente comienza a revelarse a nosotros. Y digo el Evangelio en todo el amplio sentido de la palabra de Dios. También el capítulo 1 nos informaba acerca de las bendiciones espirituales que inmerecidamente recibimos, pero que las recibimos. La gran mayoría de ellas se encuentran en nuestra condición futura. Recibimos de Dios, sobre todas las cosas, la capacidad de poder nosotros estar efectivamente, ¿no es cierto?, preparados para recibir esa bendición que un día se hará efectiva completamente en nosotros. Pero hay una serie de bendiciones que ya recibimos inmediatamente al momento de salvarnos el Señor, ¿no es cierto?, y que nosotros llamamos bendiciones
posicionales por el hecho de que efectivamente cambia nuestra absoluta condición de estar muerto espiritualmente a recibir la vida espiritual. Vamos a recordar el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 1, vamos a leer hasta el 10, aunque hoy día nos corresponde una pequeña porción del final. Y Él os dio vida, capítulo 2 de Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Escuche bien eso. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Recuerde que esa palabra muerto es la palabra necros, y que significa o se traduce también como cadáver, vale decir algo, un cuerpo sin vida. Esa era nuestra condición desde el punto de vista espiritual. Ahora, estábamos vivos, por supuesto, carnalmente, y si estábamos vivos carnalmente, nuestra única dirección de vida era hacia lo que dice acá, la corriente de este mundo, y estábamos prisioneros, como dice, o esclavos del pecado. Versículo 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Recuerde, la palabra carne no es el cuerpo, es la mente reprobada, la mente caída, la mente sin Dios, que se traduce como sarquicos. Entonces, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, en el caso de Pablo, de nosotros, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en ese pequeño párrafo, nosotros podemos descubrir la cantidad de consecuencias de encontrarnos en una condición como la que nacimos. Todo ser humano que nace en este mundo, nace en esta condición. Entonces, pero, y ahí está el bendito pero del que hablábamos hace un par de semanas atrás, pero Dios. Entonces vemos que la intervención es exclusivamente de Dios, no hay una intervención nuestra, no hay una participación, ese pero no nos incluye. Por eso digo que esta doctrina de la inhabilidad absoluta es resistida, por todos los sistemas religiosos, aparte del cristianismo bíblico. Todos los sistemas religiosos o filosóficos del mundo, de alguna manera, consideran las obras como parte del proceso de una salvación o de una llegada a un supuesto nivel superior. Todos los sistemas de pensamiento religiosos o filosóficos, eso es así. Y van desde el hecho de que de alguna manera son copartícipes o contribuyen a la salvación, algunos que van más allá y piensan que se pueden ganar la salvación, y el peor de los casos es aquellos que creen que merecen la salvación. Entonces tenemos ese abanico de tres puntas, por así decir, en el cual encontramos a la totalidad de las religiones y filosofías del mundo. Es decir, es lo que se llama también en teología el sinergismo. Es decir, yo soy parte del proceso. Y aquí la salvación, según lo que nos cuenta la Escritura, no es así. No hay una participación nuestra porque nuestra condición es muerta, es necros. Entonces, esto es fundamental porque en definitiva define mi condición como cristiano. Define mi condición como cristiano. Y si entiendo correctamente lo que el Señor me está revelando aquí, entonces voy a tener una visión de la gracia de Dios muchísimo más certera. Porque cuando nosotros hablamos de gracia, que es lo que vamos a ver un poco el día de hoy también, nos estamos refiriendo a, en una definición seca, un favor inmerecido. Pero eso suena muy poco. Suena muy poco y de hecho es muy poco. Pero cuando entendemos nuestra real condición, entonces podemos nosotros, por lo menos, tener una visión, un entendimiento un poco más cercano a lo que es la realidad en relación a la gracia. Seguimos leyendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, recuerde, misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios.
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esos tres últimos versículos, 8, 9 y 10, es lo que nos vamos a centrar en este momento. Pero como decía, todo sistema religioso o filosófico considera inevitablemente que el hombre es parte del proceso, ya sea en la expresión menor, que se refiere que es un ayudante, o coopera, o aporta, una condición más grave, que es creer que se puede ganar, como por ejemplo, ¿no es cierto?, muchas religiones establecen que bajo ciertos parámetros, bajo ciertos sacrificios, uno puede ganarse la salvación, y en sistemas aún más corruptos, uno merece la salvación. Ninguno de los tres, por supuesto, que obedece a la Escritura. Esto también ha confundido al mundo cristiano evangélico, y no estoy diciendo que no son cristianos, estoy diciendo que los ha confundido, porque en definitiva, la forma en cómo han presentado el Evangelio hace que las personas y el mismo cristianismo ha llegado a creer efectivamente que la persona está en el lugar, en la primera parte, es decir, que es coopera con, ¿no es cierto? Coopera con, es la típica que decimos, bueno, el Señor ya hizo su parte, entonces la pelota está en tu cancha. ¿Cómo puedo jugar si estoy muerto? Esa es la pregunta. Hay una concepción absoluta. No puedo. Entonces, esa situación ha llevado a confusión, ¿no es cierto? Y también al confundir esa situación, menospreciamos gran parte de la gracia de Dios, y además de eso, le entregamos al ser humano una potestad que no tiene. La salvación no está en mis manos. Yo no contribuyo con el 50%, ni siquiera con el 1%, con nada, porque estoy muerto. Por eso es interesante cómo es que llegan a esas conclusiones, siendo la Escritura tan clara en relación a la condición en que el ser humano se encuentra sin Cristo. Vuelvo a insistir, esto es sumamente resistido por nosotros, incluso por parte del mundo cristiano, porque tenemos una concepción antropocéntrica donde el ser humano, ¿no es cierto?, somos capaces de hacer muchas cosas, y de hecho somos capaces de hacer muchas cosas, pero en la carne. Incluso podemos ser bondadosos en la carne, pero nada, absolutamente nada de lo que hacemos nosotros tiene un efecto en la salvación. Nada. Es un acto inmediato. Por eso dice, pero Dios, solo Dios. Si nosotros nos recordamos, por ejemplo, de Romanos 3:10, que estudiamos durante casi un año, los días miércoles. Romanos 3:10, 11 y 12. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces tú dices, pero ¿cómo? Si hay gente bondadosa en el mundo. Sí. Pero la medida de la bondad que nosotros podemos llegar a tener nunca va a satisfacer la justicia de Dios. Nunca va a satisfacer la justicia de Dios. Nunca va a satisfacer la perfección de Dios. Nuestras obras, dice el profeta Isaías en capítulo 64:6. Quiera Dios que siga lloviendo en la tarde para subir el cerro lloviendo. Qué maravilla. Es lo único que me importa aparte de la Biblia. Capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. La expresión ahí es sumamente vulgar, es increíble. Aquí se le coloca trapo de inmundicia, pero a lo que hace alusión es al trapo o al paño que usa la mujer en su periodo de menstruación, ¿no es cierto? Y lo bota. A eso se refiere. ¿Ya? Se traduce como trapo de inmundicia. Entonces dice, nosotros cuando encontramos esto,
y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, escuchar eso para una persona que incluso se declara creyente en Dios, hay mucha gente que se declara creyente en Dios, pero cuando el verdadero Dios de la Biblia le revela su real condición, por supuesto que existe un rechazo. Entonces, bueno, ama a Dios, quiere a Dios o no quiere a Dios. Lo que pasa es que quiere al Dios religioso que se ha formado a lo largo de su propia vida, ya sea en una religión establecida o en una propia concepción de la vida. Porque que alguien le diga tus obras son trapo de inmundicia delante de Dios, sabes que la única forma de aceptar eso es si verdaderamente el Espíritu Santo ha cambiado tu manera de pensar. Es un milagro, es un acto inmediato. Nosotros inmediatamente no consideramos y no entendemos toda la Escritura, pero hay algo que ocurre inmediatamente en nosotros que nos hace ver la indignidad que tenemos delante de Dios, la mortandad que tenemos delante de Dios. Y si en nosotros no vemos eso, entonces nunca vamos a apreciar la gracia, porque entonces la gracia no podemos recibirla en plenitud. ¿Por el hecho de qué? De que siempre pensamos que nosotros tenemos una participación en esto. Yo fui más inteligente, fui más espiritual, ¿no es cierto? Tenía un corazón más sensible, dicen algunos. Nosotros mismos cuando evangelizamos tendemos a decir, oye, esta persona es como candidata a, ¿no es cierto? Porque vemos al otro que a nuestros ojos no tiene ninguna posibilidad. Dios nos da una lección maravillosa en el capítulo 9 de Hechos, no lo busquen, todos debemos saberlo, y si no, por favor, léalo en la casa, la conversión del apóstol Pablo. Pablo no tenía ninguna intención de agradar a Dios. Pablo iba a asesinar cristianos y a borrar todo lo que tuviera que ver con Jesús. Y de un momento a otro, este hombre, por la intervención soberana e inmediata del Espíritu Santo, su manera de pensar fue cambiada. Eso es un milagro. Si tú entiendes esto desde el punto de vista bíblico, entonces eres verdaderamente un hijo, una hija de Dios, porque ha ocurrido ese milagro delante de ti. No se trata de tener una baja estima ni de autorrecriminarse, sino que se trata de saber, por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque cada vez que conocemos más de Dios, más cuenta nos damos de nuestra necesidad. Y como la palabra pobre se traduce ahí en el Evangelio de Mateo como mendigo, es decir que buscamos más, pedimos más. No hay recursos en nosotros, todos los recursos son de Él y necesitamos tremendamente de Él, desesperadamente de Él. Por eso también se hace la alusión con el siervo que brama por las corrientes de las aguas, desesperado. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, eso es sobrenatural. La persona no convertida y religiosa nunca va a aceptar, nunca, jamás va a aceptar que está completamente caída, muerta, depravada en delitos y pecados. Se va a ofender y va a decir, mi Dios no es así. Entonces tiene razón, su Dios no es así, porque el Dios de la Escritura sí es así. Y entonces cuando nosotros, por obra y gracia del Espíritu Santo, solamente vemos, cae el velo y vemos nuestra real condición, podemos entender la gracia de Dios. Ahí mismo en Romanos, el versículo 23, un texto sumamente conocido por todos nosotros, por cuanto todos pecaron y están, ¿cómo? Destituidos de la gloria de Dios, todos destituidos de la gloria de Dios. Esa es una condición universal. Es una condición universal. Entonces, nadie puede decir, mira, yo coloqué algo, lo que pasa es que a lo mejor Dios colocó en esta persona algo. No, porque está yendo contra el concepto de la gracia. Los conceptos de Dios, se los he dicho desde siempre, los conceptos de Dios en estos aspectos y en todos los aspectos son de carácter absoluto. El hombre no estaba enfermo, no estamos enfermos espiritualmente, no estamos agonizando espiritualmente, estamos muertos espiritualmente. Por eso ese pero que aparece en Efesios es tan importante. Volvamos a Efesios. Versículo 8. Entonces, cuando entiendo mi condición, vuelvo a insistir, por eso es que es tan resistida la doctrina de la inhabilidad absoluta, por el hecho de que cuando se resiste esa realidad bíblica, nosotros
No podemos apreciar, recibir, gustar, disfrutar y agradecer la gracia de Dios. Dice el versículo 8, por gracia sois salvos. La definición de gracia, que es la palabra en griego charis, significa un favor inmerecido. Pero, como digo, es una palabra que no se alcanza y es una palabra solamente, pero no logra definir completamente, ni nadie en realidad, definir completamente lo que realmente significa la gracia de Dios. Solo cuando entiendo mi real condición, mi perdición absoluta, puedo un poco más, ¿no es cierto?, entender la gracia de Dios, apreciar la gracia de Dios. Cuando no tengo una definición real de quién soy yo, cómo soy yo, cuál es mi condición, por supuesto que la gracia no va a ser nunca, jamás apreciada de la manera correcta. En cuanto a la gracia de Dios, nosotros podemos ver en Juan, capítulo 3, la famosa historia de Nicodemo. Esto lo hemos leído muchas veces, pero es para remachar, como se dice, la condición del ser humano sin Dios, la condición tuya y mía, antes de que el Señor, por su sola gracia, Él nos diera salvación. Dice el capítulo 3 de Juan, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjense, Nicodemo se guarda de llamarle de cualquier manera, sino que le dice Rabí. No lo reconoce como hijo de Dios, solamente como Rabí. Y le dice, no le dice tú eres Dios, le dice sabemos que tú vienes de parte de Dios, pero todavía no lo reconoce como tal. Entonces está bajando siempre el estándar de quién es Jesús. La respuesta de Jesús es un poco confusa para Nicodemo, porque le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está, el que no nace de nuevo. Eso ratifica que estamos muertos espiritualmente. Nicodemo estaba muerto espiritualmente. Él era un religioso, un conocedor de la ley judía, del Pentateuco, de los libros proféticos. Pero ¿cómo se encontraba delante de Jesús? Muerto espiritualmente. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, que está muerto espiritualmente, dice en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, tú no estás herido, tú no necesitas ser reparado. Tú no necesitas algunos ajustes. Tú tienes que nacer de nuevo. Y así como, ¿y por qué hace la analogía con el nacimiento carnal? Porque tú y yo cuando nacimos no elegimos la familia donde nacimos, no elegimos el día en que nacimos, no elegimos nada. ¿No es cierto? Ocurrió. No tuvimos ninguna participación en eso. De la misma manera, la analogía nos dice que en nuestro nacimiento espiritual no tenemos ninguna participación. Ninguna participación. Entonces, hermanos, eso es importantísimo para entender, volvemos a Efesios, cuando dice, por gracia, somos ¿qué? Salvos. Entonces, cuando nosotros entendemos el concepto de la gracia de Dios, vuelvo a insistir, se nos abre la Escritura de una manera distinta. Ahora, ¿cuál es el propósito de la salvación? Vamos a ir un poco más profundo. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Obviamente, cuando tú le preguntas a un cristiano, el cristiano va a decir, para salvarme del infierno, y razón tiene. Pero el propósito primario de la salvación es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Por amor a sí mismo.
Cuando Jesús fue obediente en la cruz, lo hizo en primer lugar por amor al Padre. Por amor al Padre. Entonces, pero ¿cómo? Si Él me ama. Sí, pero no eres la guinda de la torta. No somos la razón principal. La razón principal es la gloria de Dios. Dice, volvemos a Efesios, capítulo 1. Capítulo 2, ahí, el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es el beneficio nuestro. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Él lo hizo para mostrar su gracia. Romanos, otra vez, hay una conexión inevitable entre Romanos doctrinalmente y Efesios. Romanos capítulo 9. Versículos 22 y 23. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Para su gloria. Teníamos una reunión con jóvenes que han decidido casarse. Estamos haciendo los estudios prematrimoniales y conversábamos en el sentido de que el matrimonio, para el cristiano instruido, bíblico, es lo primero para glorificar a Dios. Antes de mi felicidad, de mi realización, para glorificar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque esto suena muy a nuestros oídos egocéntricos, suena así, como un Dios absolutamente egocéntrico. Pero la pregunta es, si no es para la gloria de Dios, entonces ¿para la gloria de quién va a ser? ¿Para ti, para mí? Si nosotros no sabemos manejar siquiera una miserable gloria humana mínima, imagínate la gloria que Dios nos pudiera dar. O sea, basta que nosotros tengamos un poquito de crédito en algo y ya inmediatamente nuestro ego interno, aunque nos hagamos los humildes y los modestos, ¿no es cierto? No es verdad. Todos nosotros somos egocéntricos y todos nos gusta el aplauso y nos gusta que nos reconozcan las cosas. Y hacemos cosas para que nos vean. Esa es una verdad. Tenemos que vivir con eso. Dios en el tiempo va matando gran parte de eso, pero nunca mata todo. Eso solamente va a ocurrir cuando tengamos el cuerpo glorificado. Pero entonces por eso es que también los tesoros de la gloria de Dios no los entrega acá. Porque si los entregara acá, como lo he dicho muchas veces, lo ocuparíamos para puras tonteras y egoísmos personales. Y egoísmos personales. Entonces, para la gloria de Dios es lo que limita el mal uso que nosotros podemos hacer justamente de los beneficios de los cuales Dios nos hace partícipes. Él dice, el que encuentra esposa ha encontrado, ¿no es cierto?, la gloria también, pero no nos casamos, o por lo menos los cristianos en el futuro, los jóvenes, no se casaron o no se deben casar como primera meta su felicidad. Su primera meta debe ser dar la gloria a Dios. Y como le dan la gloria a Dios, Dios les va a cubrir toda necesidad. No que no van a tener problemas, no que no van a haber dificultades, pero cuando Dios es realmente lo primero en la vida de un matrimonio, de un cristiano, de un hombre, de una mujer, en el trabajo, lo que sea, entonces nosotros realmente podemos disfrutar lo que Dios nos permite tener o lo que Dios nos permite hacer. Entonces, el punto es que el propósito principal, por supuesto, es la gloria de Dios. Volvamos a Efesios.
Él hace vasos de deshonra para mostrar su justicia y hace vasos de honra para mostrar su gracia. Él, vuelvo a insistir, no hay participación nuestra. No entendemos por qué a unos hace de honra y a otros hace de deshonra. Eso es asunto y materia netamente de Dios, pero Él lo hace. Entonces, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. El apóstol Pablo entiende esto. Estamos hablando del apóstol Pablo, que si lo miramos en una condición horizontal, con nuestra condición, por supuesto que nosotros quedamos bastante más abajo que él, en una comparación humana, no en una comparación vertical, en una comparación horizontal. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, siempre hay un que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Verdaderamente, y no de nosotros. Que la gente vea barro, pero la gloria siempre es de Dios. Siempre es de Dios. En Filipenses 3:20 nos dice uno de los beneficios que nosotros tenemos. Filipenses 3, 20, 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Primer beneficio que vemos acá. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso que dice también que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque si eres un verdadero hijo e hija de Dios, tu ciudadanía es en los cielos. ¿No es cierto? Y entonces dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, beneficio para nosotros, somos ciudadanos, somos herederos, dice la Escritura, tenemos tesoros, hay una herencia para nosotros, pero todos esos beneficios que nos son gratuita e inmerecidamente imputados, son como consecuencia de que la salvación operó en primer lugar para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Dios no necesitaba salvarnos, lo hizo para su gloria, para mostrar su justicia, para mostrar su gracia, para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gloria, para darnos herencia. Pero todo deriva de allí. Entonces, esto contrarresta inmediatamente con la condición muchas veces tan burda que uno ve o se atribuye a sí mismo muchas veces en la capacidad supuestamente que tenemos de hacer nosotros las cosas. Ya vamos a llegar a ese punto. Me refiero al hecho de que nos exaltamos personas y comenzamos a depender de las personas y no a depender de Dios. Cuando se le da un carácter distinto a un siervo de Dios y entendiendo la palabra siervo como un esclavo de Dios, por ejemplo, asumiendo que ha avanzado ciertos niveles por sobre otros, entonces ahora ya no es pastor, sino que ahora es apóstol. Y tengo que repetir esto porque es lo que se está produciendo. Entonces ese apóstol supuestamente tiene una condición superior al pastor, y así sucesivamente apóstol de apóstoles, y entonces comienzan las personas a repartirse títulos, a repartirse cosas, empiezan a hacer un uso orgulloso de los dones que probablemente Dios les ha dado, o en su defecto, o peor aún, ¿no es cierto?, a ser usados por el mismo diablo, pero creyendo que lo están haciendo para Dios. Y cuando tú ves ego ya, pero al nivel de un artista en estos personajes, entonces tú sabes claramente que el Espíritu Santo no está operando ahí, porque somos vasos de barro. Por supuesto que todos nosotros necesitamos apoyo, amor, y sobre todo el amor de Dios, el amor que ama, no cuando las cosas salen bien, sino cuando las cosas salen mal, cuando el pastor se equivoca, cuando como hermanos nos equivocamos, cuando se nos pasa la mano en algo, cuando encontramos el amor de la iglesia, ¿no es cierto?, que nos ama en ese sentido, ese es el verdadero amor.
Yo espero que nadie de nosotros nos amemos por las cosas que Dios ha puesto en nosotros, sino que nos amemos como Dios nos ama. Dios nos ama en esa condición caída. Es así como debemos amarnos los cristianos. Los cristianos nos amamos como el mundo se ama. El mundo se ama por los beneficios que obtiene el uno del otro. Los cristianos nos amamos a pesar de que muchas veces no recibimos ningún beneficio del otro y peor aún, recibimos a veces carga. Pero ese es el amor de Dios. Ese es el amor que tenemos que practicar. Todo es distinto. Todo es distinto. Y la única forma de ver, de entender, de apreciar y de amar eso distinto es que el Espíritu Santo verdaderamente more en ti. Verdaderamente more en ti, more en mí. Volvemos al capítulo 2. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando dice ahí por medio de la fe, se está refiriendo a que incluso el acto de creer en Jesús es un acto dado por Él. Mira qué increíble. La fe en Jesús tiene que ser dada por Él. Porque si yo estoy muerto espiritualmente, ¿cómo puedo tener fe en Jesús? La única forma de tener fe en Jesús es que Él ponga esa fe en mí. Entonces, la fe es de Él. La fe es de Jesús. La palabra dice, la fe es dada por Dios. La fe es dada por Dios. Tú y yo tenemos fe en muchas cosas y vivimos en la fe. Tengo fe que más rato voy a hacer eso, tengo fe que esto, tengo fe que me va a ir bien en esto, tengo fe que esto. Esa fe la tenemos. La fe en términos genéricos es creer. Pero creer en Jesús, en el Jesús de la Biblia, en el que me dice que estoy completa e irremediablemente perdido y podrido, esa fe y que lo único que me puede salvar y el único que me da vida es Él, esa fe no viene de nosotros. Jamás. Jamás. Esa fe viene de Él. ¿Por qué tú crees lo que crees? Es porque Él te ha dado eso. Cuando dice ese don, encierra todo. No solamente encierra la fe, encierra el sacrificio, encierra la justicia, encierra el pago, encierra todo. La fe es parte del paquete. No puedo separar la fe de todo esto. La fe no consiste en decirle a alguien, Dios te ama, te eso, te esto. Ahora tú de ti mismo tienes que creer. Entonces, ese es lo difícil, en el sentido de que nosotros por amor, y quiero creer que siempre es así, pero equivocados, muchas veces dejamos de lado cosas en el Evangelio y presentamos de tal manera o maquillado el Evangelio, que es una cosa que surgió hace un par de décadas atrás, sobre todo en los Estados Unidos, con el propósito de un sistema que se llama un modelo que se llamó, o se llama todavía, el iglecrecimiento. El iglecrecimiento, o sea, que las iglesias crezcan, que nazcan iglesias y crezcan a cualquier precio. Lo único que había que hacer es levantar a Jesús. Sí, pero ¿qué Jesús? Si tú levantas al verdadero Jesús, el 80% de la gente va a arrancar. Si tú levantas a Jesús y todos vienen a Él, tú tienes que saber que algo anda mal, porque el camino es angosto, no es ancho. Y las demandas del verdadero Jesús son absolutas. Entonces levantamos al Jesús, tú eres católico, tú eres acá, perfecto, todos creemos en Jesús, todo. Los islámicos también creen en Jesús, ellos tienen a Jesús como profeta. Por lo tanto, cuando se levanta el Jesús verdadero y dice, todo esto no existe, todo esto es basura, no hay otra forma, no hay otro camino, soy el único, fuera de mí no hay otro. Entonces ahí la cosa cambia. Ese Jesús no lo queremos. Queremos el Jesús ecuménico, integrado. El presidente de Bolivia le regaló algo al Papa, yo no sé qué era más satánico, la hoz y el martillo o el crucifijo, porque ni siquiera una cruz. ¿Me entiende? No estoy juzgando intenciones, solamente estoy viendo eso. Pero estaba bien el regalo para el Papa porque él es representante del diablo en la tierra. ¿Cierto? Él es el que está uniendo a todos en función. Él es el gran general
que está levantando, ¿no es cierto?, las divisiones, botando las barreras y uniendo a todos los incautos que creen que podemos cambiar el mundo. El mundo no solamente no va a cambiar, el mundo va a empeorar. Y dale gracias a Dios de que tú eres salvo y que incluso en un mundo caído puedes disfrutar de cosas aún. Pero en este mundo no hay esperanza. Este mundo no va a cambiar, este mundo va a empeorar. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Porque la palabra lo dice. Si tú tienes un problema conmigo, no lo tienes conmigo, lo tienes con la palabra. Va a venir un periodo espantoso para este mundo. Puedes creerlo, no creerlo, burlarte, lo que tú quieras, pero eso no va a cambiar un ápice el plan de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es realmente saber dónde estamos parados, saber para qué estamos puestos. Y eso nos lleva a la salvación, versículo 10, capítulo 2, versículo 10 de Efesios, que dice, ¿por qué? Somos hechura suya. Esta nueva creación es hechura suya. Creados en Cristo, por eso que estamos hablando de la nueva condición. Cuando nosotros nacimos, parte de mí es mi padre, parte de mí es mi madre, y todo lo que la genética de nuestra familia se haya desarrollado en el tiempo, o subdesarrollado en el tiempo, depende del caso. Pero este nuevo ser creado es hechura netamente de Dios. Por eso es que le dice Jesús en Juan, capítulo 1, si se recuerdan, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es, Juan capítulo 3, ¿no es cierto? Pero dice que no nace espiritualmente alguien por voluntad de varón, es decir, yo no decidí nacer espiritualmente. Él decidió que yo nacer espiritualmente, Él tiene esa hechura. Entonces dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Momento, acaba de decir que la salvación no es por obras. Claro, la salvación nunca va a ser por obras. Pero toda persona verdaderamente hijo e hija de Dios salvada va a tener obras. Va a ser cambiado. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por eso es tan importante entender cuáles son esas obras. Porque son obras que Dios ha preparado de antemano. Por supuesto que incluye la caridad, tu corazón, ¿no es cierto?, va a ser más sensible, tu corazón va a empatizar mucho más con el dolor ajeno. Van a suceder cosas también en tu ámbito emocional. Pero no se está refiriendo a esas obras necesariamente, las incluye por supuesto, sino que al cambio de manera de pensar que va a producir en ti y en mí un cambio de manera de vivir. Todos nosotros hacemos cosas, ¿no es cierto? Ahora, cada cosa que hago tiene que estar pensada siempre para la gloria de Dios, porque son las obras que Él ha preparado. Y entonces, ¿cómo sabemos que las obras que hacemos son realmente agradables a Dios? El Salmo dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú verdaderamente te deleitas en el Señor, en la transformación que Él está haciendo en tu vida, en la buena obra que, como dice Filipenses, Él comenzó y va a llevar a término, esa obra que es la transformación de tu carácter al carácter de Cristo, a lo más semejante al carácter de Cristo, entonces, lo que venga en tu corazón, hazlo. ¿Quieres viajar? Viaja. Nosotros no necesitamos, cada vez que queremos, ay Señor, voy a ir al supermercado, pero voy a ir a la pieza de oración. Señor, ¿realmente tú quieres que yo vaya al supermercado? Dame una señal. Y sale un reclamo en un supermercado en la tele, ahí está. Entonces, esas tonteras, sí, por favor, no. ¿Por qué? Porque esto es un proceso de transformación. El hombre, la mujer de Dios siempre está preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque su dieta espiritual es abundante y está siempre bien nutrido espiritualmente, de manera que cuando se ve enfrentado a una situación, automáticamente puede resolver espiritualmente. Pero si no está preparado, entonces va a tener que pensarla varias veces. Y entonces eso es lo que hace que nos equivoquemos tanto. Porque Dios ha preparado para nosotros buenas obras. Algunas de las buenas obras
Romanos, quizás la más importante de ellas. Romanos 10. (13 al 17). Romanos 10, 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo entonces? ¿Cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo? No. Mucha gente invoca el nombre de Jesús. Hay una cosa que uno tiene que entender. Hay un llamamiento universal. Esta es una predicación que podríamos catalogarla como un llamamiento universal. Pero se va a hacer efectiva solamente en aquellos que Dios determine que así sea. Solamente en aquellos en que Dios determine que así sea. Nadie viene a mí, dijo Jesús, si el Padre no lo trae. Si el Padre no lo trae. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En todo lugar donde tú prediques el Evangelio, puede haber 1, 2, 3 o más ovejas de Dios. Tu misión y la mía es predicar el Evangelio a toda criatura, pero la salvación es potestad de Dios. Él ya lo estableció de antemano. Ay, entonces, ¿para qué voy a predicar si...? Es porque te manda Dios. ¿Ves que no entendemos mucho la gracia? Porque si entendiéramos mejor la gracia, si Él nos dijera cualquier cosa que nos pareciera extraña, pero que está en su palabra, debiéramos hacerlo. La semana antepasada vimos la predicación en el Valle de los Huesos Secos. Eso es una cosa hasta dantesca, podríamos decir nosotros, pero vemos la obediencia del profeta que va y le predica a esos huesos secos, a un cementerio. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer lo que Dios le manda. Dios es soberano de darle vida eterna a quien Él quiera, por el puro afecto de su voluntad. Esa parte no nos corresponde a nosotros y yo no la entiendo y tú no la vas a entender, porque es parte de Dios, de la voluntad de Dios. Recuerden que la Biblia no es la revelación completa de Dios. ¿Cómo voy a pensar yo que Dios va a estar revelado en 66 libros? Imposible, Dios es infinito, ¿no? Es imposible. Esta es una revelación para nosotros, ajustada a nosotros. Y aún no es total para nosotros. Es lo que necesitamos, es lo suficiente para que cualquier persona que sea hijo e hija de Dios y escuche a su pastor, que no soy yo, es Dios, es el Señor Jesucristo, por medio de la palabra que nosotros predicamos, le escuche y le siga y sea transformado. Por eso hay mucha gente que va a escuchar el Evangelio, va a escuchar la palabra de Dios y puede venir a la iglesia, pero sale de aquí y su vida no va a cambiar nada. Dios no es importante para ellos, salvo que tengan una necesidad puntual. Salvo que tengan una necesidad puntual e invoquen al ídolo que llaman Dios, que ellos tienen. Pero el Hijo de Dios, su vida está siendo permanentemente transformada al carácter de Dios. Dice entonces, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, por supuesto. ¿Cómo pues invocarán? Fíjense, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Por eso es que la suma de tu palabra es la verdad. Porque entonces aquí, si yo leyera solamente esto, podría pensar, yo prediqué el Evangelio, yo hice esto, se convirtieron todas estas personas por mi predicación. Entonces empezamos a hacer una degeneración del don evangelista, y entonces las iglesias piensan que trayendo al evangelista Pepito Pérez, ¿no es cierto? Pero no hay ningún José Pérez, él va a traer un avivamiento acá. No depende de él, de mí, de nadie, depende de Dios. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que predicar el evangelio en todas partes. El don del evangelismo no tiene que ver con la gente que se convierte, tiene que ver con la capacidad que Dios le da a algunos hermanos en particular de presentar mucho más sencillamente el evangelio, pero el evangelio verdadero. De balde pusimos ¿cómo se llama? El extintor ahí. Entonces, el evangelio verdadero.
Pero eso no significa, don de evangelista no significa que muchos se van a convertir a través de uno, o poco, no, sino que simplemente el acto de enseñar, predicar, compartir el evangelio de una manera mucho más sencilla, clara. A veces nosotros nos enredamos, decimos, pero hay otras personas que tienen eso es un don. Pero eso no tiene que ver con que le quitemos a Dios la potestad de quién se va a salvar o no. Yo tengo el don de evangelista y yo tengo el don de evangelista, sí, úsalo, predica, sigue, allá, avanza, viaja. Pero tú no conviertes a nadie, como tampoco yo. La conversión es un acto soberano de la gracia de Dios. A nosotros nos dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos, lo único bonito que tenemos los pies, a pesar de sus callos, dureza y demás, es de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso es, de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por oír y el oír la palabra de Dios. Somos anunciadores. A algunos Dios les ha dado una capacidad lingüística, una capacidad de expresión, de anunciarlo de una manera mucho más didáctica, clara, como ustedes quieran llamarlo. Pero eso no significa necesariamente que más personas se van a convertir. De hecho, si más personas entienden y no se convierten, más condenación hay para esas personas. Así es lo que dice la Escritura. Entonces, si nos damos cuenta nosotros, hermanos, hermanas, la situación de la salvación por fe es un acto soberano de la gracia de Dios, entendiendo que esa fe es dada como un regalo de Dios. Por eso dice, es un don de Dios, es un regalo que Él nos ha dado. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede jamás gloriarse de que se salvó. Nunca, jamás. Toda la gloria es para Dios. Por eso es tan satánicamente terrible, ¿no es cierto?, el hecho de que los sistemas religiosos tengan este abanico, como dije, aquellos que creen que cooperan con la salvación, aquellos que creen que se ganan la salvación, o aquellos que creen que se merecen la salvación, que es el peor de todo. Pero no es así, porque nosotros estamos muertos espiritualmente. ¿Limita eso nuestra capacidad de proclamar el Evangelio? Nunca, jamás, todo lo contrario. En todo rincón del mundo hay ovejas de Dios y los cristianos tenemos que llegar a cada rincón del mundo, a cada rincón del mundo. No pensando que mi llegada va a generar salvación, sino que es el deber de todo cristiano ser eso, alguien que anuncia las buenas nuevas, pero las verdaderas buenas nuevas. Y para que sean buenas nuevas, primero tengo que entender y conocer las malas nuevas. Estoy perdido, podrido, lejos de Dios, condenado al infierno. Y después de eso, tengo una buena nueva. Pero si la buena nueva se dice, se cuenta, evitando el otro, y no hables tanto del infierno. Jesús habló 3 veces más del infierno que de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque para que nosotros pudiésemos comprender la magnitud de su gracia, teníamos que comprender bastante mejor de lo que comprendemos la condición en la que nos encontramos. En la condición en que nos encontramos. Nuestra concepción siempre es horizontal y por supuesto siempre vamos a encontrar a alguien mejor y peor que nosotros, pero cuando miramos hacia arriba estamos todos en deuda. Todos en deuda y todos imposibilitados de pagar. Más aún, ni siquiera nos interesa. Si Dios no hace esa intervención, como dice Efesios, pero Dios que es rico en misericordia, Él es rico en misericordia, me llamó, te llamó. A los que predestinó, a esos llamó. A los que llamó, los selló. A los que selló, los glorificó. A ellos los usa. ¿Cómo lo hizo? A través de alguien que te predicó el Evangelio. De alguna manera. De alguna manera. Entonces sorprendente que muchas veces uno ha enseñado, ha dicho el Evangelio y no pasa nada por mucho tiempo y de repente la persona, el Espíritu Santo, le llega su momento y la persona viene, ¿no es cierto? Dice, me quiero bautizar, quiero seguir al Señor, quiero esto. Y por eso es que nosotros enseñamos lo que la Escritura dice, pero no forzamos a nadie. Es Dios quien te tiene que convencer de lo que es el bautismo, es Dios quien te tiene que convencer de la iglesia, de la necesidad de la iglesia, la necesidad de congregarte. ¿Cómo podríamos nosotros obligar a alguien y aún así sujetar a alguien a una obligación?
Si tú no tienes realmente el deseo de Dios de estar aquí esta mañana, ¿no es cierto?, da lo mismo que hubieses estado en cualquier parte. Da lo mismo que hubieses estado en cualquier parte. Porque ¿quién es el que produce el querer y el hacer? Incluso es el mismo Dios. Y entonces nosotros comenzamos a amar la Escritura, ¿no es cierto?, de manera sobrenatural. Es increíble. Yo lo puedo decir en mi propia caída vida. De tantas cosas que uno captaban tu interés. ¿Cómo esas cosas perdieron vigencia? No reniego contra eso, no reniego contra mi gusto por el deporte, no reniego contra mi gusto por leer otras cosas, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es que la Biblia comienza a llenar todo? Todo. Eso no es porque uno es mejor o peor, eso es solamente porque realmente Dios coloca el querer y el hacer en nosotros. Pero nosotros, siendo cristianos, tenemos que obedecer, porque en la obediencia Dios va haciendo esa transformación. Nosotros tenemos que obedecer. El Señor va haciendo la transformación, nosotros tenemos que obedecer. Cuando alguien vive permanentemente en la desobediencia, yo en el amor del Señor le pediría que examinara realmente su condición. Porque muy probablemente nunca ha recibido realmente el toque, la salvación, la convicción que el Espíritu Santo entrega. Porque es un milagro. El milagro más grande es ese. La convicción que Dios coloca de nuestro pecado, de su justicia, de su juicio, de la necesidad que tenemos de Él. La salvación es por gracia. La última alabanza que cantamos es preciosa. Su gracia, solamente su gracia. Y espero que hayamos entendido un poco más acerca de la gracia de Dios, podamos apreciarla mucho más y no la desperdiciemos más. Porque mucho cristiano también desperdicia la gracia de Dios. Las palabras del apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero su gracia no ha sido en vano. Siempre está en relación a la gracia. Porque entiende de qué lo salvó. Y estamos hablando de Pablo, que era un hombre a los ojos del mundo recto. Pero que cuando Dios vino a su vida, verdaderamente en la obra que hizo el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, vio de tal manera su condición que él no podía vivir de otra manera que no fuera para la gloria de Dios. Aún fallando. Él mismo reconoce en Romanos que muchas veces ha hecho lo que no quiere hacer y se recrimina por eso, pero esa recriminación no lo lleva al suicidio, lo lleva a buscar más de Dios, a buscar más de perfección. Judas sintió remordimiento, pero como no era un hijo de Dios, lo condujo al suicidio. Un cristiano verdadero, cuando sabe lo que pasa, se recrimina, pero vuelve y se va a Cristo, no se aleja. No dice, mira, tengo que solucionar un par de cosas primero y de ahí vuelvo a la iglesia. ¿Qué es eso si la iglesia no es un club social? No es un club social. No estamos aquí porque estamos súper bien. Estamos aquí siendo transformados de nuestras debilidades, de nuestro pecado que aún permanece, aún siendo hijos de Dios. ¿Nos ponemos de pie para orar?